Buenas tardes a todos. Un gusto que puedan acompañarnos en este día de hoy, en donde estamos realizando una actividad muy importante para nosotras, titulada Escenario político y económico, distintos niveles de análisis de la realidad económica de nuestro país. Queremos agradecer especialmente a Canal C, que es anfitrión de esta actividad y nos ha cedido muy gentilmente sus instalaciones. Pueden continuar viendo el desarrollo de los paneles a lo largo de toda la tarde en vivo y además desde el sitio web de la Bolsa, que es www.bolsacba.com.ar. Así que muchas gracias por estar del otro lado y acompañarnos. Como les mencionamos, en la reunión de hoy nos convocan dos importantes analistas y economistas, el caso de Mauricio Rojas, político, escritor e historiador, radicado en Suecia, y Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Nación, a quien le agradecemos muy especialmente que se hayan tomado el tiempo y nos honren, la verdad, con su participación en el día de hoy. Así que no los demoro más y para comenzar con esta actividad le voy a dar la palabra al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, contador Manuel Tagle. Bienvenido y lo escuchamos. Bueno, un gusto y un placer realmente haber logrado organizar un evento de esta jerarquía en un momento ya sobre el final del año. Si bien hemos tenido un año muy rico de disertantes y de personas que nos han ilustrado con sus comentarios a lo largo de este año, no podíamos terminar el año sin tener a dos personalidades tan excelentes como son Mauricio Rojas y Domingo Cavallo. Representan para nosotros un verdadero honor y un privilegio tenerlos a ellos. En primer lugar, le quiero agradecer a Mauricio Rojas compartimos la Fundación Internacional de la Libertad de Vargas Llosa y compartimos, por supuesto, los ideales de la libertad. Sabemos de su evolución política, ideológica, que nos interesa mucho, y sabemos de su experiencia en la economía sueca, que es lo que nos va a hablar hoy día. Así que, Mauricio, te doy especialmente la bienvenida y te agradezco enormemente que hayas dispuesto de este tiempo para compartir con nosotros. También, por supuesto, le quiero agradecer a Domingo Cavallo, que es un amigo de hace muchos años, una persona de un prestigio enorme en la comunidad, no solamente argentina, sino internacional, por sus conocimientos económicos, por su experiencia y por el éxito que tuvo en el comienzo del plan de la convertibilidad cuando él estuvo a cargo, y realmente creo que sus comentarios ahora nos van a ilustrar también muy claramente de qué es lo que piensa con respecto a la situación económica argentina. Así que muchas gracias. Yo simplemente les hago un comentario muy rápido. Creo que el problema argentino ahora no es un problema económico como veníamos sosteniendo siempre. Sigue siendo un problema económico, pero hoy se ha interpuesto con mucha firmeza el problema institucional republicano. Hay un atropello de las instituciones muy preocupantes. Hay proyectos de ley que están por ser presentados que van a desbaratar el proceso judicial, le van a quitar al país la seguridad jurídica, le van a quitar el respeto institucional que tiene que tener una nación como Argentina, y creo que esto es altamente preocupante como nación y como sociedad. Creo que hay proyectos como el procurador fiscal de la Nación, que va a tender a cambiar las reglas de juego. Eso significa someter al procurador a los designios del poder político, y es el poder ejecutivo, que es muy peligroso. Y también hay otras decisiones que están en curso, como el impuesto a la riqueza, que es mal llamado impuesto a la riqueza porque es un impuesto al sector productivo, que va a afectar gravemente a todo el aparato productivo en un momento en que estamos todo el sector productivo con los efectos de una pandemia muy, muy severa. Realmente es un despropósito y entendemos y esperamos que esto pueda ser revisado sobre el final en el Senado. Por supuesto que también nos preocupa la decisión que se tomó desde el Senado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Cámara de Diputados, que es transferirle fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Una decisión demasiado autoritaria que debió ser consultada, debió ser compartida, consensuada,
para lograr un equilibrio. Y nos parece que estas decisiones enrarecen el clima político del país y creo que no es saludable tener estos contratiempos institucionales. En este contexto, el gobernador de la provincia de Córdoba tiene que tener claro que está jugando un rol muy trascendente para salvaguardar los intereses de la República y los intereses institucionales que son vitales para fortalecer la democracia, la República y la economía del país. Sin eso no vamos a generar confianza, no vamos a generar previsibilidad y por lo tanto no vamos a poder recuperarnos económicamente. Así que hago un llamado fuertemente al gobernador para que no convalide estos atropellos institucionales, porque Córdoba tiene que mostrar con mucha firmeza lo que somos capaces en realidad, el rol que cumplimos en la nación y lo que somos capaces realmente de realizar cuando se trata de factores muy importantes en juego en la República. Muchas gracias y le cedo la palabra a Josefina de nuevo para que ordene la disertación. Muchas gracias, Manuel, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, por sus palabras y sus reflexiones, como siempre. Y sin lugar a dudas, este año 2020 que nos ha tocado atravesar ha sido un año muy especial para todos en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. La Bolsa de Comercio de Córdoba ha logrado mantener un flujo constante de actividades y posicionamiento, gran parte gracias a las empresas sponsor que nos acompañan, a quienes les agradecemos profundamente que continúen apoyando todos y cada uno de nuestros proyectos, así que un saludo especial a estas más de 100 empresas que nos acompañan todos los años. Este nivel de actividades que mantuvimos se vio reflejado a través de 30 encuentros que dimos a lo largo del año con reconocidos analistas, especialistas y economistas nacionales e internacionales, y a través de este breve video que vamos a presentar a continuación quisimos reconocerlos, agradecerles y compartir con todos ustedes gran parte de nuestras actividades, así que por favor, adelante. Bueno, un gran año sin dudas, como han podido ver. Y tenemos una vez más dos grandes analistas. Quiero darle lugar al licenciado Raúl Hermida, director de nuestra institución, que nos ha hecho también el honor de hacer la moderación de nuestro primer disertante, así que voy a darle la palabra a él para que pueda de esta manera presentarlo a Mauricio Rojas. Muchas gracias. Raúl, bienvenido. Buenas tardes, Josefina, muchas gracias. Tengo el gusto de poder presentar a Mauricio Rojas, político, historiador económico y escritor, historiador y doctor en Historia Económica, Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, es profesor adjunto de la Universidad de Lund, en Suecia, director de la Cátedra Adam Smith de la Universidad del Desarrollo, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa, y fue miembro del Riksdag, Parlamento sueco, entre los años 2002 y 2008,
por el Partido Popular Liberal. Es un gusto de tenerlo con nosotros, doctor Rojas. Lo escuchamos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, lo que yo pensaba hacer hoy día es hablar justamente de Suecia, desde donde estoy ahora comunicándome con ustedes. Aquí ya son las 6 y tanto de la tarde, está de noche, estamos en el norte. Y quisiera compartir pantalla para que ustedes vean lo que quiero explicarles. Así que voy a compartirla. Bien, espero que puedan ver allí mi pantalla. Y quiero hablar de Suecia, que es un país, por supuesto, muy lejano de las realidades latinoamericanas y argentinas, pero que aparece bastante a menudo como un modelo, un país ideal. Hay muchas cosas que se dicen de Suecia, por eso quiero hablar de esto que he llamado mitos y realidades, es decir, confrontar algunos mitos, algunas ideas comunes pero erróneas que existen con lo que ha sido el verdadero desarrollo de Suecia, que yo creo que tiene algunas cosas interesantes que nos puede decir. Bueno, mitos, por ejemplo, el más común es que el gran estado de bienestar fue la base del desarrollo y el progreso. Es decir, que primero se creó un gran estado con un gran gasto público y después eso generó una dinámica de desarrollo y de progreso. Y por eso algunos deducen de esta idea bastante estrafalaria en realidad, de que lo que tienen que hacer los países para desarrollarse es crear primero un gran estado, subir muchísimo los impuestos y después vendrá el desarrollo y el progreso. Otro mito es que Suecia es un país socialista. La verdad es que nunca ha dejado de ser un país capitalista y su gran fuerza, como vamos a verlo, la base de su riqueza, de su bienestar, es un capitalismo, un gran capitalismo internacionalizado, tremendamente competitivo, que formó, mucho antes del estado del bienestar, las bases del progreso de Suecia. Otro mito, el último que nombro, podrían nombrarse más, es que la socialdemocracia es una fuerza, un partido anticapitalista. Vamos a ver que esto dista mucho de ser realidad. Bueno, lo primero que hay que decir en todo esto es el orden, digamos, cronológico, poner los bueyes delante de la carreta y no al revés, porque lo que es evidente es que primero vinieron... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, Se escucha, muy bien. Perfecto. Bueno, primero vinieron las reformas liberales, esto fue a mediados del siglo XIX, cuando se abrió la economía sueca y se crearon las instituciones normales de la economía de mercado. Aquí he puesto la imagen de un gran ministro de finanzas, que es el que reforma Suecia en este sentido a mediados del siglo XIX. Esto va a generar pronto el surgimiento de un gran capitalismo. Ahí vemos abajo una fábrica, la fábrica de la Ericsson, a finales del siglo XIX. La verdad es que en esa época se crea una cantidad impresionante de grandes empresas, de grandes industrias suecas, que van a ser las que hasta el día de hoy son la base de la riqueza del bienestar de Suecia. Por lo tanto, el desarrollo, el progreso, viene muchísimo antes, quizás medio siglo antes de que apareciera el estado de bienestar. Luego de esto viene la socialdemocracia, una fuerza muy importante de la que vamos a hablar un poco, y finalmente el estado de bienestar, con todas sus modificaciones, porque ha cambiado mucho y eso también vamos a ver. Esta época, que es una época pre-socialdemócrata, la socialdemocracia va a tomar el poder, va a constituir gobierno el año 1932 y va a mantener ese gobierno permanentemente durante 44 años. Es algo extraordinario. Pero antes de eso, como ustedes pueden ver acá, Suecia había tenido unos 80 años de un progreso económico extraordinario, probablemente el más alto del mundo. Aquí lo vemos en términos per cápita, ustedes ven que supera a Estados Unidos, Japón, Francia, etcétera, Alemania, por supuesto, Reino Unido, Italia. Creo que Suiza compite con Suecia en este caso, pero se trata de un caso muy excepcional. Y también sería excepcional si lo vemos antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, es decir, aquí tenemos el momento donde Suecia se transforma de un país muy pobre en lo que fue una verdadera pequeña potencia industrial y comienza a elevar sistemáticamente el nivel de vida de su pueblo y también
a disminuir muy rápidamente las desigualdades que existían en el país. Bueno, en ese contexto, en ese país con una tremenda industria, en ese país que tiene mucho éxito en la economía abierta de mercado, va a aparecer este gran movimiento que es la socialdemocracia, que tiene una evolución que es interesante entender para ver lo que va a pasar después en Suecia. Nace, por supuesto, a finales del siglo XIX, muy influenciado por la socialdemocracia alemana, de raíces marxistas, con las ideas de lucha de clase y de alcanzar algún tipo de revolución social. Sin embargo, como la socialdemocracia nace en un país con tradiciones muy pacíficas, tradiciones de consenso, de diálogo, de entenderse, la socialdemocracia sueca va a evolucionar rápidamente hacia un reformismo democrático que incluye el anticomunismo militante a partir del año 1917, cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia. La socialdemocracia está totalmente en contra del golpe de Estado bolchevique y desarrolla una actitud anticomunista durante varias décadas, unos 50 años, que es realmente impresionante. Y plantea la idea de que en vez de la lucha de clase hay que tener un proyecto de unidad nacional. Y en vez de la idea de destruir el capitalismo, de reemplazarlo por algún tipo de economía planificada o socialista, lo que hay que hacer es apoyar al gran capitalismo a seguir surgiendo, a seguir produciendo riqueza y por lo tanto se dejan de lado todos estos planes utópicos y se transforma realmente en el partido que, como ninguno, le ha dado un apoyo extraordinario al gran capitalismo sueco. Estas son las bases económicas y políticas que van perdón, algo pasa acá. Tiempo. El proyecto inicial de la socialdemocracia es bastante interesante porque no era el proyecto de un gran Estado como después se va a formar, sino que era un proyecto bastante modesto. Le llamaron Folkhemmet, que significa el hogar del pueblo. Este personaje que aparece acá, Per Albin Hansson, que va a ser el primer ministro de Suecia de 1932 a 1946, es el gran formador de este proyecto inicial socialdemócrata. Es el líder socialdemócrata más importante en la historia de Suecia, por supuesto, y es el padre de la Suecia socialdemócrata. Bueno, las características de este hogar del pueblo era primero que era un proyecto nacional, inclusivo y reformista. Nadie quedaba fuera, desde los grandes capitalistas hasta los trabajadores del campo. Esta fue la gran idea que cambió definitivamente el carácter rupturista y de lucha de clases que tenía inicialmente la socialdemocracia. Y además un proyecto reformista, basado en la democracia de los acuerdos. Esto es muy importante. La socialdemocracia en los años 30 va a constituir acuerdos sociales con los campesinos, con los empresarios, que son básicos porque todo el desarrollo que Suecia va a tener de allí en adelante va a ser un desarrollo con grandes elementos de consenso y de unidad nacional, de paz social también. Y esto combinado con un capitalismo abierto. Esto es interesante destacar. A diferencia del capitalismo de muchos países de América Latina, no menos el argentino, que ha sido muy proteccionista, lleno de defensas frente al mercado internacional, el capitalismo sueco siempre fue abierto y se caracterizó por internacionalizarse muy rápidamente. Por lo tanto, aquí nunca se recurrió al proteccionismo, nunca se creó una especie de isla sueca que hubiese sido equivalente a la pobreza, porque un país tan pequeño, un mercado tan pequeño como el sueco, por supuesto que no hubiese dado pie para tremendas empresas como las empresas de Nobel o la Ericsson o la Volvo, en fin, todas las que se desarrollaron en ese momento. Y reformas sociales progresivas en lo que se puede definir como un estado de bienestar de la seguridad básica. Este es el proyecto que impera hasta los años 60 en Suecia. Es decir, en vez de crear un tremendo estado que asegura todo tipo de bienestar y de seguridad, lo que se empeñaba este estado inicial socialdemócrata era en dar una seguridad básica en torno a los ingresos, en caso de enfermedad, de
pérdida del trabajo, para la vejez, etc. Este es el primer modelo socialdemócrata. Desde los años 60 se va a desarrollar un segundo modelo, un modelo que es bastante distinto y que yo llamo el Estado maximalista de bienestar, y lo ubico de 1960 a 1990. Corresponde a una época también de radicalización política de la socialdemocracia, en la época, por ejemplo, de los Palmer, donde aquí se pierde ese equilibrio inicial que tenía la socialdemocracia y se apuesta por un Estado que trata de dar seguridades máximas y extenderse todo lo que más pueda. Este es el modelo sueco que es muy conocido, que la izquierda en muchas partes todavía cree que se puede copiar, es decir, el estado de bienestar del gran Estado monopolista que se desarrolló en Suecia en este momento y que, como vamos a ver pronto, tuvo consecuencias fatales. Bueno, la primera característica es que pretendía dar una seguridad social de máximos, financiada con impuestos. Es decir, pensiones, seguros de desempleo, de enfermedad, etcétera, que compensaran toda la pérdida de ingresos que la persona sufría en caso, por ejemplo, de pensionarse o de estar desempleado, etcétera. Extensos feriados postnatales, por ejemplo, ayuda social de un nivel relativamente alto, es decir, el estado de bienestar asumió en este periodo enormes compromisos económicos de compensar prácticamente toda pérdida de bienestar de la población sueca. Esto va a ser uno de los problemas fundamentales que llevan a comienzos de los años 90 a el colapso de este gran estado de bienestar. El segundo elemento fue desarrollar amplios servicios del bienestar de muy alto nivel, generalmente con intenciones monopólicas de abarcar toda la provisión de servicios en salud, en educación, en cuidado de niños, en atención a la vejez. Y por último, también el Estado tiende a expandirse en una serie de servicios básicos e infraestructura, energía, agua, telecomunicaciones, transporte, radio, televisión. Se crea una red muy grande de monopolios estatales en torno a servicios básicos e infraestructura. Bueno, estas grandes ambiciones del Estado van a llevar, por supuesto, a lo que es una explosión del gasto público. Ustedes pueden ver aquí la línea roja. En 1960, más o menos, el gasto fiscal correspondía a un 30% del Producto Interno Bruto de Suecia. No era muy diferente, incluso era inferior a algunos otros estados europeos, Alemania o Francia o el Reino Unido, incluso no andaba muy lejos del de Estados Unidos. Pero ustedes ven después cómo viene ese momento excepcional, donde ya a comienzos de los años 80, el gasto público sueco se ubica entre el 60 y el 65% del Producto Interno, es decir, 2/3 partes del Producto Interno pasaban de una u otra forma a través del gasto fiscal, para llegar, como ustedes verán, a un 69% el año 93, cuando ya está en plena crisis el modelo, el gran Estado socialdemócrata. Ustedes ven también la línea negra, que es la línea de los impuestos. Ustedes ven cómo se va abriendo una diferencia bastante importante. Ya en los años 80 llega a ser muy importante y después va a ser enormemente grande a comienzos de los años 90. El Estado, por supuesto, que tiene otros ingresos, no solamente los ingresos tributarios, pero se va creando la tendencia al déficit fiscal que a comienzos de los años 90 va a explotar y va a hacer reventar todo el sistema sueco del estado de bienestar. Bueno, de eso digamos algunas cosas. El colapso de este estado maximalista del bienestar que ocurre entre el año 90 y el año 93, una crisis extraordinariamente fuerte en Suecia. Lo que ocurrió es lo siguiente. Bueno, ahí lo que le muestro acá es la portada de un diario muy célebre de septiembre del año 92, donde avisa que se produce el pánico y la especulación en Suecia y que el Banco Central ha subido la tasa de interés al 500%. Esto fue algo, imagínense, ni en Argentina se da esto, ¿no? ni en ninguna parte. O sea, que suba a 500% la tasa de interés que fija el Banco Central es algo, simplemente reconocer que la economía, que no hay solución.
A ese extremo se llegó, por eso es que se habla del colapso de este Estado. ¿Cuál fue la razón de esto? Bueno, relativamente, ustedes ven, esta es la evolución del desempleo, que creo que es el indicador más importante para entender el descalabro del estado de bienestar. Durante largo tiempo, hasta 1990, Suecia había tenido pleno empleo. La verdad es que el pleno empleo se instaura en Suecia en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene prácticamente hasta, como ustedes ven, 1990, un 2,7% de desempleo, es prácticamente una tasa inferior a lo que se considera recomendable. Pero ustedes ven como en cuestión de 3 años el desempleo sube al 12-13% y se mantiene después en estos niveles muy altos. ¿Qué implica esto? Implica que primero el gran Estado deja de percibir una cantidad de ingresos importantes y tiene que empezar a pagar por todas aquellas promesas que había hecho. Es decir, prometer en tiempos de bonanza o de pleno empleo es muy fácil, y eso fue lo que hizo el gran Estado sueco durante mucho tiempo. Cumplir las promesas cuando viene la crisis, eso es lo difícil. Y aquí se demostró, y fue algo traumático para todo el pueblo sueco, que este Estado que la gente respetaba y quería tanto, estaba blufeando, era un bluff. No tenía fondos para hacer aquello que se esperaba que hiciera, es decir, proteger a la gente cuando justamente había momentos difíciles, momentos de crisis. Fue todo lo contrario, pasó esto. Eso indudablemente, aquí podemos ver una imagen de el impacto que tiene en el balance entre el gasto público, en negro ahora, y el ingreso. Ustedes ven que está bastante balanceado a finales de los años 80 y después justamente al empezar la crisis cae el ingreso, unos 4 puntos más o menos, de 62 a 67, 57,9, mientras que el gasto público se dispara en más de 10 puntos y se abre, por lo tanto, un déficit allí que es realmente impresionante. Ustedes lo pueden ver ilustrados allí, se pasa de un pequeño superávit de 3-4% que se había logrado a final de los años 80 a un superávit, a un déficit que llega al 11,2%. El estado de bienestar había quebrado simplemente. O como se dijo en Suecia, Suecia se había transformado en un país bananero, una república bananera, totalmente caótica. Alguien replicó que ni siquiera tenían bananas porque el clima no lo permitía, así que era un poco peor la situación. Pero en todo caso, ese es el resultado de este Estado súper ambicioso que prometió demasiado y que finalmente no pudo cumplir y vio cómo las finanzas públicas se hundían. Esta situación va a crear, y esta es una cosa súper interesante, una reacción en todos los partidos suecos, excepto algunos partidos extremos como el Partido Comunista, que nunca cambian en este sentido, de buscar un nuevo tipo de estado de bienestar. Yo le llamo un estado liberal de bienestar, van a ver por qué lo llamo así, que sea sustentable y que a la vez sea pluralista, es decir, que no se base en monopolios públicos, sino que en una pluralidad de actores que incluyan también, por supuesto, al empresariado. Esto fue tan exitoso que este país, en general los países nórdicos, que tenían grandes problemas a comienzos de los 90, ya en el año 2013 eran considerados, ustedes ven una portada muy célebre de The Economist, el próximo supermodelo. Es decir, los nórdicos habían encontrado una nueva combinación de mercado, Estado, sociedad, que lo estaba haciendo nuevamente un país modelo. Y esto es lo interesante que quiero que ustedes consideren. Lo primero, y algo que a nosotros latinoamericanos nos puede llamar mucho la atención. Cuando estalla la crisis, esta que les ejemplifiqué con algunas cifras, en vez de pelearse unos con otros, se unen oposición y gobierno. Lo que ustedes ven acá es una célebre conferencia de prensa del año 92, donde en el centro está un joven del Partido Conservador, que era en ese momento el primer ministro, y al lado derecho de aquí de la pantalla ustedes ven 3 representantes de la socialdemocracia, al otro lado están los representantes del centro derecha. Están anunciando en una conferencia de prensa conjunta lo que se va a hacer para enfrentar la crisis. Esto fue una reacción extraordinaria porque permitió
que el país enfrentara la crisis uniéndose sin profundizarla con peleas internas que son tan clásicas en nuestros países, y también para darle continuidad a las reformas que se van a hacer con la idea de salvar la esencia del estado de bienestar, no los excesos. Bueno, para salvar el estado de bienestar había que hacer muchas cosas. Primero había que ver cuánto se gasta, se estaba gastando demasiado, era realmente una cosa. Llegar a 65% del PIB es algo extraordinario, absolutamente grosero en realidad. Pero también es importante ver cómo se financian los ingresos públicos, y no menos, y veremos que aquí está la cosa más interesante, cómo se gasta. Bueno, en cuanto al cuánto se gasta, aquí la socialdemocracia tuvo un papel muy importante. Aquí uno tiene un señor que fue el primer ministro entre el 96 y el 2006, llamado Göran Persson, que fue el hombre que metió el bisturí en el estado de bienestar para adelgazarlo y para conseguir estabilidad fiscal. Fue impresionante cómo la socialdemocracia abandonó todo populismo, todo exceso, porque entendió que ese estado de bienestar que ellos mismos habían creado en gran parte se estaba hundiendo si no volvían a una política de austeridad, de equilibrio, y eso lo llevó a cabo la socialdemocracia misma gobernando en esos años. Y es muy importante porque era solamente la socialdemocracia la que podía hacer esto, porque lógicamente que si lo hacía la centro-derecha, la reacción de los sindicatos, la oposición de los sindicatos hubiese sido fatal. El nivel de sindicalización en Suecia es altísimo, en esos tiempos estaba por sobre el 80% de la fuerza de trabajo, por lo tanto entrar en una especie de guerra con los sindicatos era imposible. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata, que controlaba sobre todo en ese tiempo los grandes sindicatos obreros, sí podía hacerlo y conseguir un periodo de paz social que fue extraordinario. Aquí prácticamente no hay ninguna huelga y ustedes verán que el gasto público se reduce desde ese extraordinario nivel de 69% a en torno al 50% el año 2007, algo así, o menos del 50% incluso. Se trata de una reducción en un periodo de unos, 20 años, menos, 15 años, de 20 puntos del PIB. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya realizado algo semejante. La verdad que se trata de algo extraordinario. El bisturí socialdemócrata fue realmente profundo y trató de desgrasar este Estado que se había constituido. Rebajó las promesas, todos los subsidios que se pagaban de enfermedad, de falta de trabajo, las pensiones, todo aquello fue bajado a un nivel realista, o sea, que pudiera ser soportable por un Estado, y se ha mantenido allí un nivel de gasto público en torno al 49-50%, lo que con tendencia a bajar, pero muy, muy lenta. Esto permitió, por supuesto, conseguir bajo el gobierno socialdemócrata la estabilidad fiscal, incluso el superávit fiscal. Ustedes ven que del 11,2% del 93, ya el año 2000 había un superávit que bordeaba el 4%. Y de ahí en adelante hemos tenido una regla de superávit fiscal bastante clara. Es decir, todo ese tremendo desarrollo que llevó a estos déficits enormes fue combatido de forma muy, muy eficiente. Eso en cuanto a cuánto se gasta. Dejo cómo se financia el gasto, pero me voy a enfocar para terminar en cómo se gasta, porque ese es lo más interesante que ha pasado. Para entender el cómo se gasta, se entendió, y esto lo entendió también la socialdemocracia, y esto es muy especial, que los monopolios públicos en sí eran un problema, o que los monopolios son un problema, no solamente los públicos. Cualquier monopolio es un problema, porque simplemente tiende a ser muy poco eficiente porque no tiene ninguna presión competitiva para ser eficiente. Por lo tanto, el rediseño que se hizo apuntaba a combatir los monopolios públicos. Y esto lo hizo tanto la socialdemocracia como los partidos de centro-derecha que también gobernaron algunas veces en este periodo. Lo primero era desmonopolizar toda la infraestructura, servicios básicos, energía, telecomunicaciones, transporte, los trenes, en fin, correos, farmacias, todo.
Todo esto que el Estado... Hoy día no queda un solo monopolio de estos. El único monopolio que queda, y es algo realmente muy peculiar de Suecia, es la venta del alcohol. Se discute por qué algunos creen que este pueblo no es capaz de tener venta de alcohol más libre en los supermercados, etcétera, pero bueno, queda esa rémora. Pero todo lo demás, aquí cuando uno va a viajar en tren, bueno, están los trenes del Estado, pero están también los trenes privados, se comparte la infraestructura tal como se comparte con la energía eléctrica, con las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Todos los monopolios fueron eliminados y eran muchos. Lo más complejo era desmonopolizar los servicios del bienestar. Salud, educación, cuidado de ancianos, cuidado de niños, etc. Pues claro, más fácil es desmonopolizar una central eléctrica, lo que se quiera, o la producción de electricidad, que estos servicios, que son en realidad el verdadero corazón del estado de bienestar. Para ello se usaron varios caminos, simultáneamente. El primero fue empoderar al ciudadano y darle libertad de elección. Antes, el Estado te asignaba una escuela, te asignaba una clínica, tú le pertenecías a una escuela, así se decía en Suecia, le pertenecía. Tus hijos pertenecían a una escuela que te habían asignado, etc. Se cambió radicalmente eso desde el año 92-93 hasta hoy día. Se le entrega a las personas el poder de decidir qué escuela, qué clínica, qué cuidado de ancianos, respaldando esa voluntad ciudadana, ese empoderamiento, con dinero público. Por lo tanto, el dinero público, que sigue existiendo, por supuesto, y es fundamental para que todos tengan acceso a este tipo de servicios, sigue la voluntad del ciudadano y no de la élite política que decide una u otra cosa. Este para mí es el cambio más extraordinario, y no menos para la socialdemocracia, renunciar al tremendo poder que implica disponer de los fondos públicos para decidir qué tipo de escuela o qué tipo de hospital o qué tipo de servicios se dan y entregarle esto al ciudadano. Y complementariamente establecer la libertad de empresa y licitaciones cuando no podía haber plena libertad de empresa, donde podían competir privados y públicos. Por lo tanto, hoy día hay una amplia competencia en todos estos sectores. Compiten desde empresas con fines de lucro hasta las empresas comunales o de las provincias, etc. Y todo esto bajo una premisa muy importante: igualdad de acceso. Todos tenían acceso a esto. Todos los proveedores de servicios, fueran públicos o privados, dentro de esta red público-privada, tenían las mismas condiciones, ya fueran gratuitas como la escuela o con un copago para todos igual en el sector de la salud. No podían discriminar y tenían que ser plenamente transparentes. El ejemplo más práctico de esto es el voucher escolar, pero podríamos repetirlo esto en la salud y otros sistemas. Libertad plena para el ciudadano de elegir escuela autorizada. Voucher, dinero, ¿no?, que respalda esta elección, igual para todas las escuelas del mismo nivel, con un complemento por vulnerabilidad de alumnos, porque el costo es distinto, por supuesto. Es decir, hoy día mis hijos, o mis nietos, van a una escuela que ni siquiera ya nos preguntamos qué es lo que es, todas son financiadas por el voucher escolar y la eligen los padres. Libertad de crear escuelas y competir por entidades con o sin ánimo de lucro autorizadas. Por supuesto, autorizadas, tienen que tener un mínimo de calidad, eso es muy importante, no hay que olvidar eso. Pero hoy día nosotros mismos podríamos decidir crear una escuela aquí en la ciudad de Lund, donde yo vivo, y competir por la voluntad de los padres y los alumnos. Si nos va bien, van a venir muchos y voluntariamente, por lo tanto tenemos que tener algo que ofrecer que valga la pena, y van a traer con ellos el cheque escolar, el voucher escolar, y nos van a dar a nosotros una posibilidad de crecer y, si somos una empresa, de ganar dinero también. Esto, por supuesto, no le cuesta ni un peso más al contribuyente, porque el nivel del voucher es el mismo para las escuelas públicas que para las escuelas que son gestionadas privadamente. Más aún, ese nivel se fija por el nivel de costo real de la escuela pública. Por lo tanto, esto no implica ningún gasto más. Y tampoco ninguna discriminación ni cobros adicionales. Esto es muy importante. Se ha tratado de impedir cualquier discriminación social, es decir, que el bolsillo decida la escuela a la que yo puedo ir. En buenas cuentas, esto ha abierto la libertad de elección también para personas que no tienen ingresos. Y hoy día un niño de una escuela de un barrio pobre, si tiene buenas notas y si tiene capacidad,
va a poder entrar, por ejemplo, a la escuela inglesa, a la escuela francesa, a la escuela alemana, porque todas prácticamente pertenecen hoy día a este sistema público-privado. Bueno, y esto ha generado una verdadera revolución en cuanto a quién provee la educación. Al comienzo de la reforma, apenas 15.000 alumnos iban a escuelas, ya sea básicas o secundarias, no estatales, muy poquitos, muy poquitos. Y ustedes ven que esto se ha multiplicado por unos 17 veces hasta el año 19, un aumento realmente impresionante de la cantidad de alumnos. O sea, la gente ha optado con su propia decisión por escuelas distintas de las públicas. Esto ha implicado, por supuesto, que hay un montón de escuelas públicas que han tenido que cerrar, más de 500, pero eso no ha sido ningún problema. Tampoco ha generado ninguna huelga, porque, y esto es una cosa muy excepcional que nos llamará la atención, los empleados de las escuelas públicas, de los hospitales, etc., no son funcionarios en Suecia. Son trabajadores como cualquier otro trabajador de la salud o de la educación. Por lo tanto, si cierra una escuela pública, ellos no pierden este beneficio de la inamovilidad del funcionario público, sino que simplemente pasan a trabajar en otra escuela sin perder ninguna garantía, ni ganar tampoco ninguna otra, y generalmente ganan mejor sueldo con esto. Bien, y el resultado ha sido, ya la última imagen que les muestro, bastante bueno. El crecimiento del PIB per cápita sueco está a un nivel muy alto hoy día. Ustedes ven ahí una serie de comparaciones y la verdad es que ha sido un resultado muy exitoso. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que los vikingos están de vuelta después de esa crisis espantosa de los años 90, provocada por los excesos del gran Estado y gracias a esta liberalización que ha tenido toda la provisión de servicios en Suecia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Me gustaría hacer una pregunta relacionando Suecia con Argentina, ¿no? En el año 93, Suecia produce un giro muy importante en las políticas económicas y sociales, y hay un acuerdo con la oposición, un acuerdo amplio, y se genera consenso y un cambio cultural. Cuando se intenta hacer ese tipo de acuerdos en Argentina, surge muchas veces la excusa ideológica, y se habla de que no me puedo entender. Pero usted, en un artículo de hace poco, el debate sobre el futuro del capitalismo en tiempos de pandemia, sostiene que la visión de un capitalismo socialdemócrata tiene mucho futuro a su favor. Y sostiene que, de alguna manera, es necesario, sobre todo en países como Argentina, con tanta pobreza, la construcción de redes de protección social. ¿Qué se produjo? ¿Qué pasó en el 93 en Suecia? ¿Y qué podemos aprender nosotros para lograr ese acuerdo sin el cual creo que es imposible que Argentina salga de la maldición de Sísifo, que usted menciona en su libro Breve Historia de un largo fracaso? Así es. Mira, lo que pasó es una reedición, podríamos decir, de algo que ha pasado en Suecia muchas veces. Suecia es un país pequeño, con vecinos muy grandes y muy peligrosos, como ha sido Alemania o Rusia, etc. Por lo tanto, la tendencia a unirse en este pequeño país y mantener la paz interior. Fíjate que en Suecia no hay conflictos interiores importantes desde fines del siglo XVI. O sea, que hay una historia de paz, de acuerdos, que lleva ya 4 siglos prácticamente. Por lo tanto, aquí se recurrió, no hubo una transformación cultural, todo lo contrario. Hubo una recuperación de una cultura extraordinariamente distinta de la cultura nuestra. Ahora, esto tiene que ver también con el sentido muy pragmático de la política sueca y de la vida sueca. O sea, aquí la gente no se va con las ideologías, con los sueños, con la retórica, con todas esas cosas que nosotros nos están hundiendo en realidad. Aquí 2 más 2 son 4. Y eso lo entiende la socialdemocracia, lo entienden los conservadores. Y el acuerdo a que se llegó, toda esta idea de transformar este estado excesivo en algo sustentable, se basó en sacar las cuentas. ¿Cuánto podemos financiar? ¿Qué tipo de derechos podemos resguardar? ¿Qué cosas tenemos que hacer, por ejemplo, con los monopolios para que tengamos eficiencia, etcétera? Además, una tradición socialdemócrata de colaboración con el capitalismo. Eso permitió que, por ejemplo, el estado de bienestar se abriera al empresariado.
fíjate que sin ninguna limitación del lucro. Y esto de vez en cuando produce polémicas en Suecia porque hay algunos que ganan mucho dinero, pero siempre la polémica termina diciendo, pero esto no cuesta ni un peso más al contribuyente. Si se gana dinero es porque se es más eficiente que el productor público. Ahora, ¿cómo se transmite todo esto hacia países como los nuestros? Acostumbrados al ideologismo, con izquierdas trogloditas, primarias, que todavía creen que hay oposiciones mortales entre Estado, empresa, etcétera. La verdad es que es difícil. Ahora, habitualmente, como Suecia todavía se mira como un país socialista por muchos y como un referente, yo creo que este ejemplo puede ser muy útil para abrir el diálogo, mostrar cómo este país, conocido por sus niveles de igualdad, por sus niveles de justicia social y de paz social, ha sido capaz de juntar las cosas y no de dividir, de separar. Si hay algo que molesta al sueco, mira, culturalmente, es antagonizar. Incluso en la forma de hablar, de usar el idioma, todo lo que antagoniza tiene un sentido muy peyorativo, muy distinto al nuestro, en que nos gusta pelearnos y todo, porque somos bastante teatrales, pero terminamos bastante arruinados con nuestro teatro habitualmente. Correcto. En el libro Breve Historia de un largo fracaso, usted califica como digna de realismo mágico la intención del kirchnerismo de prohibir la importación de libros en marzo del año 2012, aduciendo a razones médicas. Bueno, esa norma está de nuevo vigente, ¿no? Leí eso. Sí. ¿Es Argentina un país subadministrado? ¿No debemos reforzar nuestros programas de educación con principios básicos de administración y gestión? ¿Puede contarnos algo respecto a Suecia en ese sentido? Bueno, o sea, yo creo que fundamental para el desarrollo de cualquier país es la igualdad de oportunidades. Y eso es una cosa que Suecia ha venido trabajando desde mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, se instauró la escuela universal básica en 1842, o sea, mucho antes de lo que se hizo en Argentina, que fue bastante avanzado en América Latina. Y ha habido siempre una preocupación porque todos los jóvenes, los niños acá tengan un acceso a una capacidad, a unas herramientas que les permitan participar en el desarrollo. Por lo tanto, si hay alguna lección, no es la de Suecia, no es el gran Estado, que es muy peligroso por lo que hemos visto ya, sino que es esta preocupación por dar igualdad de oportunidades para que todos puedan participar. Eso ha sido fundamental. Y tú lo puedes ver hoy día reflejado, por ejemplo, en los niveles de innovación de Suecia. O sea, si tú comparas el nivel per cápita de innovación de Suecia con Argentina, yo creo que, o sea, Argentina desaparece simplemente en la estadística. Y yo creo que Suecia debe estar en el tercer o cuarto lugar después de Israel y tal vez 2 o 3 países más. Y eso se debe a este nivel muy amplio de darle a todos una oportunidad. En ese sentido yo hablo de un capitalismo socialdemócrata, en el sentido de preocuparse de este aspecto, de que nadie quede fuera de la economía de mercado, de la posibilidad de participar. Y eso creo que es una gran lección de los pueblos nórdicos, que tienen, la base de todo esto es que acá hay un profundo sentido de la comunidad. Nosotros tenemos que inventarla gritándola. Y un día somos todos argentinos y después estamos todos peleados. ¿No? Una cosa que es realmente bastante para el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis ha tenido mucho éxito en Argentina, especialmente en Buenos Aires, quizás por eso. Acá no, acá el sentido de comunidad es muy real. Por lo tanto, dejar una parte de la sociedad sueca sin esas condiciones básicas de salud, de educación, al nivel que se pueda, porque esto no es cuestión de inventar derechos sociales, hay que poder pagarlos también. Y eso es muy importante. El pragmatismo nórdico implica también una clara conciencia de que hay que pagar las cosas. Y en países que viven un invierno, que te disciplina, porque si no te mueres, entender estas cosas es básico. Yo creo que eso tiene o sea, cuando tú tienes la pampa, como en Argentina, bueno, tienes una fuente de riqueza que parece inagotable. A veces la gente se pregunta cómo los argentinos se las han ingeniado para tener un país bastante pobre, después de todo, y con mucha pobreza, con esa enorme riqueza de la pampa. Pero ahí tienes el peligro. O sea, cuando la naturaleza es muy pródiga, los pueblos pueden creer de que se puede engañar al progreso y se puede conseguir gratuitamente con la viveza de criolla tan propia de nuestros países, esto de vamos a engañarnos unos a otros. Aquí en Suecia no se engaña a nadie, porque la historia es que el que engañaba se moría en el invierno simplemente.
Correcto. Y en otra parte de su libro, usted menciona que los gobiernos peronistas en algún momento se enfrentan a la necesidad de un ajuste, como está pasando hoy en Argentina, como Perón lo hizo en el año 1952 con su famoso plan, ¿cierto? Y con ello, dice, pierden consenso y apoyo popular los gobiernos peronistas que hacen el ajuste. ¿No será que una parte importante de la dirigencia empresaria, sindical, estatal y de los medios considera que Argentina siempre fue y será un país rico? Porque usted mencionaba en alguna parte que en Suecia, cuando empezaron a considerarse ricos, empezaron los problemas del estado de bienestar que recién mencionó. ¿Tiene parte que ver todo eso en la filosofía, en la cultura argentina de creerse extremadamente ricos y que la riqueza nunca se acaba? Sí, sin duda, sin duda. Mira, acá la cultura imperante todavía hoy día es la cultura de un pueblo pobre, de un pueblo campesino pobre que sabe que todo se consigue con mucho esfuerzo. Incluso tú lo ves aquí, por ejemplo, la ostentación, tirar la casa por la ventana, estas cosas que hacen tanto en privado en América Latina como los gobiernos, son cosas inentendibles. Aquí el peso se cuida mucho, hay una conciencia, hay una idea de que es solamente el trabajo el que crea la riqueza. Aquí no ha habido petróleo, no han existido esas posibilidades ni la pampa. Por lo tanto, del sudor de la frente ha salido la riqueza de este pueblo, del ingenio de sus grandes ingenieros, todo eso. Pero aquí no se le ha regalado nada a nadie. Y eso es un sustrato cultural muy importante, porque cuando viene la crisis, cuando se observa que el estado de bienestar se transformó en una especie de populismo desarrollado, la gente recupera el sentido del trabajo, del esfuerzo, de que hay que ahorrar para poder salir adelante, cosa que nos cuesta tanto a nosotros. Entre otras cosas porque nosotros siempre creemos no solamente que los países son muy ricos, sino que alguien otro puede pagar por aquello que el Estado va a distribuir. Una gran cosa en Suecia es que todos, incluso los más pobres que trabajan, pagan impuestos y pagan mucho impuesto, en torno a un 30% de lo que ganan. Eso implica que cuando viene un populista, un gobierno de estos que te ofrecen una y otra cosa, la gente se toma el bolsillo y dice, ¿cuánto me va a costar a mí? Eso es muy importante, porque el populismo no tiene ninguna posibilidad de existir cuando el costo del populismo lo pagan todos. Y esa es una cosa que tenemos que aprender en América Latina también, donde tenemos siempre esta idea de que otro va a pagar por lo que nosotros vamos a recibir. Pero estamos lejos de todo eso porque tenemos esta mentalidad que tú destacabas, una mentalidad redistributiva, donde la pelea fundamental no es muchas veces por la producción, sino por la distribución. Acá todavía se entiende que la producción es anterior a la distribución y que hay que tener una torta grande para poder repartir. Otra de las dificultades que se enfrentan para un acuerdo amplio en Argentina es que de alguna manera usted lo menciona en una conferencia que dio en el 2015, Tentación Totalitaria, que dice que los idealistas pueden transformarse en totalitarios, creyéndose Dios. Y dice que de alguna manera el comunismo es una visión religiosa del futuro. En Argentina hoy se reivindica, en algunos sectores, el peronismo setentista, el vamos por todo. Yo creo que eso es parte de la desmesura que ha caracterizado al país. Hay un autor, un economista argentino, Juan Liach, que escribe un libro que se llama Argentina, el país de la desmesura, ¿no? Esto indudablemente obstaculiza cualquier acuerdo amplio, general, para poder salir de este problema. Y tal vez sean los mismos problemas que se encuentran en Venezuela, a lo mejor que aparecen algunas posturas de ese tipo en Chile. Es un problema para nuestro continente, ¿no? Sin duda. Mira, hay un libro muy interesante, creo que el mismo autor que tú mencionaste, que se llama algo así como El ciclo de la ilusión y el desencanto. Ese es el ciclo argentino típico, o sea, esto de ilusionarse, el sueño del pibe cuando alguien me promete alguna cosa, la salida mágica. Y después viene el desencanto porque la salida mágica no existe. El proteccionismo queda pobreza y atraso, por ejemplo. Te puede proteger un trabajo hoy día, pero te va a causar unos daños tremendos. La redistribución del Estado te genera inflación, que es lo que vive Argentina constantemente. Ahora, ¿cómo cómo transformas culturalmente un pueblo que está formado hace mucho tiempo? Y esto viene ya del siglo XIX, con esta idea de que la riqueza está allí y hay que solamente tomarla, apropiarse.
el país de los apropiadores y no de los productores. Esa es la gran transformación, fuera de pasar a ser un país donde... O sea, yo tengo un amigo allá que se llama López Murphy, que me dijo, mira, yo salí de la política más pobre de lo que entré. Me imagino que será uno de los casos más raros que existen. ¿Cómo tú metes la idea de no robar, de la no corrupción, cuando se ha transformado en una especie de idea incluso celebrada? La viveza criolla es muy celebrada entre nosotros. Acá no existe nada parecido como la viveza sueca. Esto de engañarse uno mismo y engañarlos a todos creyendo que algo bueno va a pasar, eso no existe. Ahí hay un gran trabajo, yo creo, un trabajo cultural, un trabajo de reformular lo que ha sido la base de la idea misma de un cierto país. Además, con esa cosa terrible de Argentina, que el pasado, la edad de oro está atrás, y todo lo demás ha sido una especie de pérdida, retroceso, cosa que es bastante cierta. Por lo tanto, hay una tendencia en Argentina a mirar al pasado, a quedarse en ese pasado, a rememorarlo. En Chile es muy distinto eso, ¿eh? Como hay conciencia de que era un pueblo bastante pobre, se mira siempre hacia adelante. Bueno, este último tiempo Chile no es un modelo para nadie, me imagino, pero así ha sido por un tiempo. En el libro que yo mencioné, que usted escribió en el año 2012, en el penúltimo párrafo del libro dice, en suma, la presidenta y con ello la Argentina está en su momento más peligroso. Más sigue adelante con el tema y dice, Argentina no se renueva, se repite. Pero al final, el último párrafo dice, se abrirán muchas posibilidades cuando el encanto del populismo se vaya transformando en la disolución de una realidad. ¿Usted cree que esa desilusión de la realidad puede estar más cerca ahora por los grandes cambios que se producen en el mundo, la tecnología de la información, la apertura que existe con el trabajo y con las condiciones en las cuales se desarrolla un mundo cada vez más integrado? Ojalá fuese así. Ojalá pudiera una gran mayoría estable entender eso. Pero yo creo que esas frases, no la última, pero las anteriores, de que Argentina no se renueva, sino que se repite, se está mostrando terriblemente cierta. O sea, una vez más, después de lo que pasó con Cristina, en fin, la crisis que vino, el fracaso del gobierno de Macri porque no hubo posibilidad de transformar el país, lo que estamos viviendo hoy día. O sea, piensen lo que fue la forma de encarar la pandemia. Primero parecía una fiesta, Argentina era ejemplo mundial, hasta Suecia se mencionó en ese contexto. Y hoy día está sufriendo todo lo que tiene que sufrir una nación, con gran pobreza, con gran incapacidad de enfrentar sus problemas fundamentales. Pero ojalá fuese así. Lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema muy proteccionista y te vas alejando del mundo, volver a reinsertarte tiene un costo alto, porque tienes que sacrificar cosas. No puedes tener industrias ineficientes, tienes que reestructurar tu economía. Y eso ha sido resistido tanto por los sectores sindicales como por los sectores empresariales. El clientelismo en Argentina no es un problema de los pobres, es un problema de toda la sociedad y no menos de aquellos que tienen recursos, que tienen un clientelismo a lo grande habitualmente. A mí siempre me ha impresionado mucho ese tipo de connivencia que existe entre parte del empresariado argentino, de la gente con recursos en Argentina y los gobiernos populistas. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un placer conversar contigo. Esperemos tenerte nuevamente en la Bolsa de Comercio más adelante. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas buenas noches. Okay. Muchas gracias, buenas noches. Presente, Manuel. Manuel. Presente, Manuel. ¿Está Manuel conectado? ¿Está Manuel conectado? Sí, entendemos que está el presidente. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Estimado Mauricio, no sé si escuchaste al principio mi reconocimiento por tu presencia y el hecho de que hayas aceptado estar con nosotros. Compartimos muchos ideales contigo y la Bolsa está comprometida con todos los principios de la libertad. Ha sido realmente un bálsamo de esperanza escuchar cómo una sociedad como Suecia pudo dar vuelta a la historia en momentos tan difíciles. Nosotros tenemos, como acabas de definir, condicionamientos ideológicos y preconceptos de nuestra clase dirigente que quizás nos dificulten tomar decisiones sensatas. Ojalá la realidad económica nos dé una oportunidad en cambiar
este destino de país que debería tener realmente un futuro venturoso y realmente promisorio. Pero por ahora venimos de fracaso tras fracaso y es una verdadera lástima. Tus palabras espero que caigan en la mentalidad de muchos de los oyentes, que han sido muchos, hemos tenido cientos de oyentes contigo y creo que será muy positivo. Te mando un fuerte abrazo y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo para todos y suerte. Gracias, muy bien. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a... Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder ser parte de esta charla con un especialista tan destacado como Mauricio Rojas y moderado por un director muy querido de la Bolsa, Raúl Hermida, así que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recordamos que todos aquellos que quieran ingresar sus preguntas pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.bolsacba.com.ar, en el canal de chat, o bien enviándonos un mensaje a través del WhatsApp que va a aparecer en pantalla en minutos nada más. Tenemos todavía el segundo de los paneles con el doctor Domingo Cavallo, nada más y nada menos. Va a estar moderado por el director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Lucas Navarro. Pero nos tomamos unos minutos antes de eso para compartir con ustedes la segunda parte de lo que fueron los disertantes que atravesaron la bolsa en el 2020. Adelante, por favor. Bueno, un lujo, la verdad, este recorrido que hemos hecho de tantos disertantes, tantas personalidades destacadas que pudimos convocar este año. No hubiese sido posible, y vuelvo a reiterarlo, sin el apoyo constante de las empresas sponsors, que gracias a ellos estamos acá, así que muchas gracias. E invitamos a todas las empresas que quieran acercarse a la bolsa, conocer nuestros servicios y conocer las distintas áreas que tenemos para ofrecerles. Son bienvenidos a formar parte de nuestra institución. Y no les demoro más, vamos a dar espacio entonces al segundo panel con la participación de Domingo Cavallo, y voy a darle la palabra a Lucas Navarro, como dije, director de nuestro Instituto de Investigaciones, para que lo pueda presentar. Así que bienvenido a los dos y los dejo con su panel. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar brevemente al doctor Domingo Cavallo, que no necesita mucha presentación, pero simplemente decir que es un economista formado en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, tanto a nivel de estudios de pregrado como de doctorado. El doctor Cavallo también completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard y luego tuvo una extensa vida en la política pública en nuestro país, primero a nivel nacional, como diputado nacional durante 1987 y hasta 1989, luego ministro de Relaciones Exteriores entre 1989 y 1991, luego ministro de Economía en dos ocasiones, entre 1991 y 1996, y un cargo que volvió a desempeñar en 2001. El doctor Cavallo es destacado por básicamente haber sido capaz de implementar un plan económico integral en nuestro país que logró estabilizar la economía y hacerla crecer como no había podido ocurrir en décadas en nuestro país.
Así que es un honor para nosotros tenerlo aquí en este espacio. Así que, doctor, le damos la bienvenida a Córdoba, que en definitiva es su casa. Bueno, muy bien, Lucas. Bueno, yo les estaba diciendo que me pareció muy buena la conferencia de Mauricio Rojas, y sin duda que la experiencia de Suecia y lo que pudieron hacer desde el año 93 en adelante, dejando atrás políticas de tipo populista que se habían agotado y embarcándose en reformas que, entre paréntesis, por lo que él describió, el proceso de desmonopolización y de introducción de competencia, fue muy parecido al que intentamos y al que implementamos en los 90. Mucha gente de los 90 recuerda básicamente la ley de convertibilidad y la estabilización, pero lo más importante de los 90, además de que eliminamos la inflación, fue precisamente el crear condiciones para volver a crecer en la Argentina. Y crecimos por varios años. Y eso tuvo que ver fundamentalmente con el proceso de privatizaciones y de desregulación, que precisamente eliminó monopolios que estaban en manos del Estado y que eran verdaderos antros de ineficiencia y corrupción, y que eran responsables del alto nivel de gasto público que teníamos en la década del 80. Y además, las regulaciones impedían en gran medida la competencia interna y externa en la economía argentina y hacían que hubiera mucha ineficiencia, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. En fin, por supuesto, la clave está en conseguir crear condiciones que alienten la inversión, porque es imposible volver a crecer y lograr eficiencia si no hay inversión modernizadora de la economía, además de, obviamente, competencia que induzca a la eficiencia y que lleve a reales ganancias de competitividad, ¿no? Pero yo, más que referirme a los 90, quiero referirme a la situación actual. Yo creo que ninguno de los graves problemas estructurales que tiene Argentina, incluidos los que tienen que ver con la distribución del ingreso, que son los que más le preocupa al gobierno, se van a resolver si antes no se logra estabilizar la economía y eliminar la inflación. En un contexto de alta inflación o de inflación persistente, aunque todavía no sea hiperinflación, es imposible hacer modificaciones bien planeadas en la organización de la economía que apunten al aumento de la eficiencia, que erradiquen la corrupción y que abran oportunidades de inversión y creen una sensación de seguridad suficiente como para que haya inversión privada en todos los sectores de la economía. Y, por supuesto, que el gobierno pueda recaudar a través de impuestos lógicos lo necesario para financiar las actividades del Estado y para que las actividades del Estado se puedan enderezar realmente a aquellas funciones para las que el Estado es imprescindible. Por eso, en este momento, el mayor riesgo que yo veo en la economía argentina es que mantengamos un clima de alta inflación. Por supuesto, sería mucho peor que desemboquemos en una estanflación con el orden de magnitud de la inflación que tuvimos en promedio desde 1975 hasta 1990, que fue peor que el que hemos tenido desde el 2011 en adelante, cuando volvimos a entrar en un fenómeno de estanflación.
y por supuesto infinitamente peor que cayéramos en una hiperinflación como la que ya tuvimos en los años 89 y 90. Pero aún si mantuviéramos el actual clima de inflación, es decir, si para el año, por ejemplo, 2021, 2022, 2023, siguiéramos con una inflación del orden del 30 al 50% anual, que en mi opinión es a lo que apuntan las medidas que viene anunciando el ministro de Economía, e incluso el presupuesto que ha presentado y que ha aprobado ya virtualmente el Congreso Nacional. En ese contexto no se van a poder resolver ninguno de los tantos problemas que tenemos de arrastre. Y por supuesto la Argentina no va a volver a crecer. El gobierno parece reconocer este estancamiento de la economía argentina y parece resignado a mantenerlo, porque si uno mira las proyecciones del Producto Bruto Interno y de sus distintos componentes que ha presentado junto con el presupuesto, esas proyecciones indican que recién en el año 2023 estaríamos alcanzando el nivel de producto per cápita del 2019, e incluso el consumo per cápita estaría por debajo del 2019. ¿Y para qué decir si queremos compararnos con años anteriores, por ejemplo el 2017 o el 2016? Es decir, en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que el gobierno se ha propuesto cuando presentó el presupuesto para el año 2021, y las cosas marcharan como el gobierno parece preverlas por el lado del manejo de las cuentas fiscales, seguiríamos en una economía estancada. La única recuperación que habría es de la caída muy grande que se está produciendo en este año 2020. Y por supuesto eso es muy pobre como un resultado que permita mejorar el nivel de vida de los sectores más postergados y mucho menos que permita mejorar en general el nivel de vida de todos los argentinos. Pero eso, además, es una meta que puede no ser alcanzada incluso si se mantiene el clima de alta inflación en el que estamos funcionando. Y en realidad, si uno hace bien las cuentas fiscales, suponiendo que el gobierno pueda cumplir con las metas que se propone, por ejemplo, de un déficit fiscal no superior al 4,5% para el año próximo, aún así, haciendo bien las cuentas del efecto monetario que tendría el financiamiento de ese déficit, yo no creo que pudiéramos conseguir el año próximo una inflación inferior al 50% anual. Y por supuesto, el gobierno debería mantener, es decir, se vería obligado a mantener los controles de cambio y los controles de precios, pero por supuesto tendría que introducir la flexibilidad necesaria para evitar que haya total desabastecimiento de bienes y de servicios a lo largo del año próximo. En fin, estamos frente a un panorama muy poco promisorio, aún cuando se cumplieran las metas que se plantea el gobierno. Ahora, ¿se van a cumplir esas metas? Bueno, desde que el ministro de Economía ha empezado a insinuar algunas medidas de recorte de gastos, empezaron las reacciones en contra, y es natural que así sea, porque este es un gobierno que había hecho
promesas que son imposibles de cumplir, pero que tiene una base de apoyo que le va a exigir que trate de cumplirlas. Así que yo soy bastante pesimista respecto de lo que va a ocurrir en esta materia también de inflación. Ahora, ¿existiría la posibilidad de que este gobierno, o yo creo que el que surja después de la elección del 2021, yo pienso que si el gobierno actual pierde esa elección, va a tener que reorganizar su gabinete y buscar quizás un acuerdo con la oposición? Y si no, el gobierno que gane la elección del 2023 podrá sacar a Argentina adelante. ¿Qué deberá hacer para sacar a Argentina adelante? Bueno, yo en ese sentido soy un poco más optimista, porque creo que se va a volver a dar una circunstancia favorable en el mundo para el despegue de Argentina hacia una economía con un crecimiento más vigoroso y sostenible en el tiempo. Además de que ya se está dando, en términos de la disponibilidad de financiamiento en el mundo, el nivel de la tasa de interés, la abundancia de recursos, condiciones que si Argentina las pudiera aprovechar, son muy favorables. Nunca antes se han dado en la historia ese tipo de condiciones de disponibilidad de capital financiero como para financiar el despegue de una economía. Lamentablemente nosotros en las condiciones actuales no tenemos ninguna posibilidad de aprovechar esa oportunidad. Pero sí podríamos aprovecharla si un gobierno fuera capaz de explicar un plan de reorganización económica integral, nuevas reglas de juego que vayan en la dirección de lo que explicó Mauricio Rojas que hicieron en Suecia y que sería bastante parecido a lo que intentamos hacer y conseguimos hacer en alguna medida en la década de los 90. Y en ese contexto, con una reforma muy profunda del Estado, básicamente todo lo que tenga que ver con la organización del Estado y el nivel del gasto público, y también una reforma impositiva muy profunda, además de un esquema de desregulación e introducción de competencia interna y externa, ese programa podría, en mi opinión, crear confianza tanto para inversores locales como para inversores del exterior, y Argentina podría pasar a aprovechar esta gran disponibilidad de capital que hay en el mundo. Por supuesto, lo primero que Argentina tiene que conseguir o tendría que conseguir para financiar un programa de esa naturaleza es la confianza de los propios argentinos que tienen en el exterior o dentro de Argentina, pero no invertidos ni siquiera canalizados a través del sistema financiero, cientos de millones de dólares. Es decir que las condiciones para poder salir adelante están dadas en el mundo e incluso por la disponibilidad de ahorro privado de la Argentina, pero la clave está en crear la confianza necesaria para que esos ahorros externos e internos, obviamente primero tendrían que invertirse los ahorros internos, los ahorros de los propios argentinos. Por ahí debería empezar la creación de confianza para que también puedan inspirarse confianza a proveedores de ahorro desde el exterior. En fin, yo creo que esa oportunidad se puede dar, pero obviamente no con el tipo de discurso, no con el tipo de políticas, no con el enfoque o con el rumbo que pretende darle a la economía el gobierno de Alberto Fernández, que para colmo ni siquiera aparece como un gobierno que tiene propias ideas propias bien cimentadas, sino que se debate entre
ideas del kirchnerismo que son totalmente anacrónicas e inconvenientes, e ideas más bien de, yo diría, de un populismo a destiempo, porque obviamente no están dadas las condiciones para aplicar medidas populistas, y algunas ideas de libertad económica que seguramente las debe traer Martín Guzmán, como la traería cualquier economista bien formado que entiende cómo funcionan las economías de mercado en el mundo. Pero no se observa para nada un concepto muy claro respecto de cómo debería organizarse la economía. Ahora, yo tengo un cierto grado de optimismo de que la gente de Juntos por el Cambio, es decir, la gente que acompañó a Macri, más otra gente como por ejemplo Ricardo López Murphy e incluso los libertarios, que a mí me parece que tienen que dejar de atacar a toda la clase política y tienen que buscar la forma de hacer que sus ideas puedan encuadrarse o acompañar un proceso de reformas que inexorablemente va a tener que implementar la clase política de los argentinos, ¿no? Yo creo que si con la experiencia que ha hecho la gente de Juntos por el Cambio, viendo en qué se equivocaron y por qué no pudieron aprovechar esa oportunidad que significó el triunfo electoral del 2015, más el aporte que pueda hacer alguien como Ricardo López Murphy, que a diferencia de mi caso, él sigue entusiasmado con la política y se está dedicando mucho y puede aportar no solo buenas ideas, sino también experiencia. Y la prédica de los libertarios, que yo creo que hay que valorarla, pero hay que hacer que no piensen en un sistema utópico, sino que lo traten de enlazar sus ideas con la realidad actual y las transformaciones que habría que implementar a partir de la realidad actual. Ahí se puede armar una coalición con capacidad para gobernar, sobre todo si se preparan bien y utilizan estos años para formar equipos que puedan participar en el gobierno y ser efectivos a la orden de implementar las reformas que son necesarios, ¿no? Cuando yo di una conferencia en el aniversario de la Fundación Mediterránea, mencioné que desde Córdoba los economistas, los de la Bolsa de Comercio, los de la Fundación Mediterránea, los de instituciones como IARAF, IDESA, los economistas cordobeses y los que están también en la universidad, tanto nacional como católica de Córdoba, yo creo que además con apoyo del empresariado de Córdoba, que es un empresariado que se ha caracterizado siempre por no tenerle miedo a la competencia y además no ser apegado al lobby para obtener privilegios y prebendas, todos se puede contribuir mucho a que un futuro gobierno pueda contar con los equipos para implementar las reformas necesarias para conseguir estabilidad y crecimiento. Mucha gente dice, bueno, la estabilidad va a venir de la mano del crecimiento. No se engañen, si no se logra organizar un sistema fiscal y monetario que brinde estabilidad desde el vamos, como lo brindó el régimen de convertibilidad, o por lo menos que dé seguridad desde que se avanza hacia un clima de estabilidad de forma bastante rápido, es muy difícil que se puedan implementar reformas de fondo. Yo recuerdo en la década de los 90, si bien había apoyo político para las privatizaciones, el primer año y medio, mientras teníamos todavía muy alta inflación,
la gente en general descreía y no apoyaba la idea de las privatizaciones. Pero una vez que conseguimos estabilidad, fue factible utilizar el apoyo popular que el gobierno consiguió con la estabilidad para llevar adelante esas otras reformas que eran generalmente resistidas. Las privatizaciones que se hicieron después de conseguir la estabilidad se pudieron hacer mucho mejor, introduciendo competencia, desmontando esquemas monopólicos y, por supuesto, también se pudo hacer toda la desregulación y la eliminación de impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas a las importaciones y, por supuesto, trabajar con un mercado único y libre de cambios. Todo eso se puede hacer, pero si previamente se consigue un clima de estabilidad que concite el apoyo popular, el apoyo de la gente, y que también sirva para predicar la idea de que va a haber seguridad jurídica hacia el futuro, que no se va a poner en marcha mecanismos de expropiación del capital o de destrucción del capital. En realidad, en un clima de alta inflación, es muy difícil crear confianza de que no se va a expropiar o no se va a respetar, que se va a respetar el derecho de propiedad, porque en realidad la inflación es una forma de una especie de default permanente de todo aquel que tiene alguna propiedad en términos de pesos o de la moneda local. Entonces, el tema de crear un clima de estabilidad es fundamental para luego poder hacer todas las demás reformas. Doctor, Estas son las ideas que yo vengo pregonando, quizás con exageración, porque escribo libros y publico posts y doy conferencias que más o menos siempre tienen el mismo contenido. Pero me parece que es lo que yo debo hacer en base a mi experiencia y a mis conocimientos, y es el único aporte que puedo hacer. Ahora, obviamente que está en la dirigencia política tener la capacidad, la habilidad y el deseo y la voluntad de producir estas transformaciones. doctor, Para eso hay que pensar en dirigentes políticos que no vayan tanto detrás de su poder y del dinero y que estén, digamos, estemos seguros que no son corruptos, para que podamos tener este tipo, un gobierno capaz de hacer esas transformaciones. Doctor, le hago unas preguntas que nos van realizando. La primera, y complementario a lo que comentaba recién, usted habla de un clima de desconfianza muy grande, que tiene que ver con profundos desequilibrios que tiene nuestra economía, de una situación que se asemeja en algunos puntos a lo que fueron los antecedentes a la crisis que vivimos en el 74, 75, y me viene como a la comparación el caso de un país como el Perú, un país que está pasando por una situación política de extrema inestabilidad y que sin embargo mantiene cierta estabilidad en lo económico y hasta ha logrado acceder en este clima favorable para el financiamiento internacional que usted mencionaba, financiamiento en los mercados internacionales hace pocos días. ¿Cómo se entiende eso? De que un país como Perú, en la situación en la que está, logra estar integrado a los mercados financieros internacionales, logra mantener cierta estabilidad en su economía y nosotros no. Bueno, Perú comenzó a diseñar buenas instituciones económicas a principios de los 90,
como lo habíamos hecho nosotros, y ellos lo hicieron de una manera un poco más lenta, incluso en la erradicación de la hiperinflación fueron más lentamente, pero tuvieron la sabiduría, en mi opinión, los que trabajaron en las áreas económicas, sobre todo en el Banco Central del Perú, pero creo que también los ministros de Economía que manejaron las cuentas fiscales, la inteligencia de perseverar en materia de instituciones económicas y no revertirlas. Además, aceptaron el desafío de la competencia, se mantuvieron como una economía abierta y desde el punto de vista financiero, el hecho de que legalizaron el uso del dólar en competencia con el sol, en un sistema bimonetario, o sea, de convertibilidad, porque la convertibilidad significa que uno se pueda pasar de una moneda a otra sin restricciones, pero en el caso de ellos no fueron al tipo de cambio fijo, porque en realidad no podían ir, porque no tenían suficientes reservas al principio como para asegurar un tipo de cambio fijo, pero así todo, como fueron haciendo reformas fiscales adecuadas, lograron estabilizar el tipo de cambio con un sistema bimonetario, y el Banco Central se maneja de una manera muy correcta, muy buena. Tienen un presidente del Banco Central, Velarde, que hace ya como 20 años que está al frente de esa institución y que ha aprendido a manejar la política monetaria, no solo manejando la expansión del crédito en soles, que es la moneda local, sino también la expansión del crédito en en dólares, porque tienen tenían un volumen de depósitos en dólares que al principio era del 90% del total de depósitos, ahora es menor, es del 30%, pero esa desdolarización, si se quiere, o esa confianza en el sol, la lograron precisamente por mantener y respetar los contratos que se hacían tanto en dólares como en soles y el manejo de esa economía bimonetaria, ¿no? Eso le ha dado una gran estabilidad institucional. Es como pasa en Europa con los países que están en el euro. Yo recuerdo que fui invitado a hablar, por ejemplo, en Grecia en el año 2012 o 2011, cuando estaban en medio de la crisis muy grave de aquella época, y venían los economistas de Estados Unidos, Nouriel Roubini, y hasta mismo Paul Krugman, y le decían, sálganse del euro, hagan lo que hizo Argentina cuando pesificó en el año 2002, porque de esa forma van a poder evitar una recesión. Yo les decía, miren, si ustedes se salen del euro, lo que van a conseguir es que entrar en un periodo de estanflación muy grave, además de la recesión que es ineludible y que van a tener posiblemente por bastantes años, van a tener la inflación que les va a hacer todavía mucho más complicado el manejo de la economía y van a desvincularse de un sistema que actúa como un ancla institucional muy importante para el funcionamiento de un país. Suerte que la dirigencia política de Grecia, aun cuando ganó un partido que había dicho que se iba a ir del euro, del presidente Tsipras, el presidente Tsipras, una vez que tuvo la responsabilidad de gobernar, se dio cuenta que no era lógico que se salieran del euro, y Grecia ha tenido una recesión larga, que esa era inevitable, pero hoy día está funcionando bien dentro de la Unión Europea, está volviendo a crecer, ha hecho los ajustes que tenía que hacer, pero de una manera ordenada. Y otro caso muy interesante, al cual habría que mencionarlo, sobre todo los que tienen una ideología más socialista, es el de Portugal. Portugal también estuvo en una situación muy delicada e incluso había algunos que les decían
sálganse del euro. Y sin embargo ahora Portugal está creciendo. Y todos estos países que mencioné, lo mismo que Perú obviamente, acceden al mercado de capitales a estas tasas bajísimas que hay en el mundo. Portugal está emitiendo bonos a 10 años de plazo con tasa negativa, es decir, menos de cero. Entonces, y por supuesto, todos estos países pueden emitir dinero porque hay demanda por el dinero, porque al fin y al cabo el dinero también es un bono. Si la tasa que paga un bono a 10 años es negativa, obviamente la gente puede simplemente quedarse a ahorrar en su moneda también, ¿no? En fin, lo que Argentina necesita para conseguir estabilidad a pesar de los cambios políticos es precisamente tener una buena organización económica. El problema que hemos tenido siempre en Argentina es que cuando hubo algún tipo de progreso en materia de organización económica, después de un tiempo, frente a una crisis, lo primero que se hizo fue desorganizar la economía creyendo que de esa forma se resolvía la crisis. Por ejemplo, haber impulsado la especificación compulsiva de la economía, no estoy hablando de la devaluación. La devaluación fue una consecuencia de la especificación compulsiva del año 2002. Eso fue destruir las reglas de juego que se habían puesto en marcha en los 90, porque junto con la tremenda devaluación que aconteció luego de la especificación compulsiva de la economía, con el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, virtualmente se expropió el capital de todos los que habían invertido en privatizaciones. Desde entonces quedaron sumamente atrasadas las tarifas y tuvieron que darse subsidios para que se sigan prestando los servicios. Hoy, el costo de los subsidios económicos, que son del mismo orden de magnitud que las pérdidas que tenían las empresas del Estado que privatizamos durante los 90. Y además ahora se han vuelto a reestatizar muchas empresas que obviamente van a generar pérdidas, ¿no? Y con la política, por ejemplo, que está siguiendo el gobierno en materia de precios de los combustibles, YPF también va a tener pérdidas, que es una empresa que ha sido virtualmente reestatizada. En fin, yo sostengo que la estabilidad política se puede conseguir más fácilmente si antes se ha conseguido la estabilidad económica. Ahora, la estabilidad económica hay que conseguirla en base a reformas institucionales en lo económico, que obviamente lo tiene que implementar la dirigencia política. Doctor, así usted que, respecto al hay tema una cuestión aquí del huevo o la gallina que... Respecto usted mencionó en uno de sus artículos, en su blog personal, el tema de la negociación del fondo, y hablando de tarifas y de la estrategia de mantener congeladas las tarifas de servicios públicos, mencionó del grave problema que se está generando por el aumento de las distorsiones de precios relativos que tenemos en la Argentina, y de cara a la negociación del fondo y anticipando que eventualmente el fondo es partidario de un mercado cambiario unificado, que antes de avanzar en esa dirección, que sería importante justamente resolver todos estos problemas, todas estas distorsiones de precios relativos. Y a propósito... así es muy importante. El gobierno Guzmán anunció hace pocos días que en principio en marzo, abril del 2021, habría un ajuste de tarifas y se comprometió que el nivel de los subsidios no superaría el 1,7% del PBI, eso en el marco de estos anuncios de que el déficit fiscal eventualmente en 2021 sería algo menor a 4,5%, pero da la sensación de que todas estas medidas y anuncios que parecen provenir de una persona, como usted bien decía, es alguien que tiene formación en los fundamentos del funcionamiento de la economía, parecen no ser suficientes, parecen ser no capaces de transmitir esa confianza que permita generar algún mayor dinamismo de la economía. En este momento
la tasa de inversión de la Argentina es igual a la del año 1990, está en orden del 12-13% del producto. En definitiva, es como que estas señales son señales en definitiva en dirección correcta, pero como que están muy lejos de ser suficientes. Bueno, ocurren dos cosas. Primero, no está claro que el discurso del ministro de Economía sea el discurso de un jefe de un equipo económico que le responde, y tampoco está claro que el presidente lo apoye en el contenido del discurso. Porque yo creo que desde que se asustaron porque el precio del dólar en el mercado paralelo había llegado a 200 pesos o a casi 200 pesos, a partir de ese momento dijeron, bueno, vamos a dejar que Guzmán haga un discurso compatible con una eventual negociación con el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo salieron las cartas estas de Cristina con posiciones totalmente contradictorias, y además el mismo Martín Guzmán cayó en la trampa en la que había caído ya varias veces Alberto Fernández, de dejarse hacer un discurso, una entrevista por periodistas de Página 12. En el caso de Alberto Fernández, se dejó hacer un discurso o una entrevista por Berbisky, y ahí Berbisky le bajaba línea a Alberto Fernández, y Alberto Fernández aparecía sin personalidad suficiente como para retrucarle los conceptos totalmente equivocados que les ponía en sus preguntas Berbisky. Eso a mí me preocupó mucho. Y ahora acabo de ver un reportaje que le ha hecho Alfredo Zayat, nada menos que Alfredo Zayat, el del libro Economía a Contramano, que yo comento en el primer capítulo de mi libro Camino a la Estabilidad, a Martín Guzmán. Y por la forma como le pregunta Alfredo Zayat, lo hace al propio Martín Guzmán entrar en contradicciones con las cosas que él estuvo diciendo los días anteriores, ¿no? Y insistir en que no va a haber ajuste. Y lo que había él denunciado antes era que hay que hacer ajustes, entre ellos los que tienen que ver con las tarifas de los servicios públicos para disminuir ese déficit o ese ítem tan importante en el gasto público, que provoca obviamente aumento del déficit. En fin, yo creo que el gobierno, si bien tiene un ministro que ha empezado a hacer algunas declaraciones que van en línea con la idea de un ajuste aún no tan grande, pero por lo menos en la dirección de reducir el déficit fiscal, no tiene una coherencia integral a nivel del gobierno, no dan cuenta de que tienen un rumbo del que están convencidos y que están apoyando. Nada que ver, por ejemplo, con la forma como se expresaba el presidente Menem cuando yo era ministro de Economía. O sea, había una total coherencia entre lo que decía Menem y lo que explicaba yo en detalle a nivel instrumental. Y también había una gran coherencia con la política exterior, que yo mismo había implementado antes de ser ministro de Economía y que implementaba en ese momento, mientras yo era ministro de Economía, Guido Di Tella. El tema de la política exterior es fundamental. Esta gaffe que ha cometido mi amigo Felipe Solá, de decir que en una conversación que él no había escuchado entre Alberto Fernández y Biden, le pidió que removieran al representante del gobierno de los Estados Unidos en el directorio del fondo, es un error de política exterior mayúsculo. Y por supuesto, como los muchos errores que cometió el propio
Alberto Fernández, refiriéndose, Alberto Fernández con Felipe Solá, teniendo discursos no siempre coincidentes en el tema de Venezuela. Y, en fin, Queda muy claro, doctor. La política exterior tiene que ser totalmente congruente con la política de reorganización económica y tiene que haber un discurso político que no deje lugar a dudas respecto de las intenciones que el gobierno tiene, ¿no? Perfecto. Después, le agradecemos los comentarios, muy interesante su charla, disculpe la interrupción. Lo va a saludar en este momento Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio. Muchas gracias. Y perdonen que con el problema que tuvimos al principio yo me puse un poco nervioso y no sé si hilvané bien la presentación como me hubiera gustado hacerla, pero espero que haya quedado algo en limpio. Salió muy bien, muchas gracias. Muy bien. Domingo, si querés terminar lo que estabas por decir, con todo gusto, no hay ningún problema y después te agradezco. Ya he dicho muchas cosas, ¿no? Bueno, te quería, no sé si vos, creo que al principio te agradecí tu presencia, pero después desapareciste con el tema técnico, pero realmente para nosotros ha sido muy, muy valioso tu convocatoria porque sabemos de tu consistencia económica, de tu claridad conceptual, de tu experiencia riquísima que tenés en el manejo de la economía y la experiencia que tenés en el mundo y el prestigio que tenés. Entonces, en un contexto como está la Argentina, que sabemos que tenemos un profundo problema económico, pero que también tenemos un profundo problema institucional y político que está afectando la economía, este atropello a las instituciones de la República que se está produciendo, generan esta inseguridad jurídica, generan falta de confianza, todo lo que acabás de repetir vos. Te quería decir que he sentido realmente una gran satisfacción porque todos estos principios e ideas los venimos nosotros pregonando desde hace ya varios años, siempre en la Bolsa, y particularmente vengo sosteniendo que la base para recuperar un país es la estabilidad monetaria. Sin estabilidad monetaria es imposible cualquier esfuerzo, y lo acabas de repetir vos, y creo que me ha dado una gran satisfacción tener una coincidencia con una eminencia como sos vos, Domingo. Tu aporte de hoy en la Bolsa ha sido muy enriquecedor, ha habido 400, 500 personas escuchando y creo que va a tener repercusión y será constructivo para el país también, Domingo. Así que te agradezco muchísimo y estaremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por darme también una nueva oportunidad de estar en contacto con los cordobeses, y seguramente otra gente de otras provincias que habrán escuchado, que escucharán esta conferencia. Seguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Domingo, y estamos en contacto, y felicidades. Gracias. So many adventures could not